Muy buenas a todos, soy Rafael Damborenea, profesor del área académica de finanzas en EUDE Business School, y en esta masterclass vamos a ver los conceptos básicos del módulo Análisis de la información financiera. Venimos de un módulo de gestión contable, haremos un breve repaso a lo que es la norma internacional de contabilidad número 1 y los principios contables básicos que debemos seguir a la hora de analizar una empresa, para después ya dar paso al análisis de la situación económico-financiera de una compañía, es decir, saber interpretar el balance de situación y la cuenta de resultados. Utilizando partidas del balance de situación y de la cuenta de resultados, vamos a calcular unos ratios muy importantes, que son los ratios de rentabilidad, que es lo que va a determinar o va a diferenciar a las empresas excelentes de las empresas mediocres. Empezando por la parte contable, ya hemos estudiado en el módulo anterior que la contabilidad es el lenguaje de los negocios. De ahí que esa norma internacional de contabilidad número 1 nos diga que lo que hacen los estados financieros o el objetivo de todo esto es que al final podamos obtener información sobre la situación financiera, es decir, el balance de situación, la evolución de los resultados del negocio, hablaríamos de la cuenta de resultados, para la toma de decisiones tanto a nivel interno de la empresa, como si somos trabajadores y queremos mejorar la gestión, como también si somos inversores externos y lo que queremos hacer es valorar la gestión de los recursos que ha empleado esa junta directiva. Las características que tienen que cumplir los estados financieros en particular y la información financiera en general es que puedan ser comparables, que yo pueda comparar los estados financieros de una compañía con respecto a otra, con independencia del país donde desarrollen su actividad recurrente, por supuesto que sean comprensibles, que sean fiables, que los datos que se utilicen para la elaboración de esos estados financieros sean veraces y estén auditados, y por último, que sean relevantes. Cuando analizamos una empresa, hay tres principios contables que debemos tener en cuenta. El primero es el principio de devengo. Esto es importante. No es lo mismo los ingresos y los gastos que los cobros y los pagos. De ahí que diferenciemos la cuenta de resultados del estado de flujos de efectivo. Yo puedo haber vendido algo y anotarlo como una ganancia en la cuenta de resultados, como una venta cierta, pero no tengo por qué haber cobrado parte o la totalidad de esa venta. Esto será muy importante, insistiremos mucho en ello. El segundo principio es el principio de empresa en funcionamiento. Cuando analizamos la situación económica financiera de una compañía o más adelante valoramos una empresa, entendemos que esa compañía no va a ser liquidada, no va a cerrar, sino que va a seguir funcionando eternamente y por lo tanto va a seguir generando flujos de caja en el futuro. Es decir, tendremos que valorar más el potencial de esa compañía para generar beneficios que simplemente ceñirnos al estudio de su valor contable. Y el último es el principio de prudencia, esto más aplicado para nosotros dentro de una empresa. Es decir, solo tenemos que contabilizar los ingresos y los gastos reales cuando se producen y por la cantidad exacta. Vista esta pequeña introducción contable, vamos a empezar a hablar ya del análisis de la situación financiera. Para estudiar la situación financiera de una compañía, estudiamos el balance de situación. Estudiando el balance de situación respondemos a una pregunta sencilla, que es: ¿pagará la empresa lo que debe? Es decir, ¿tiene capacidad la compañía para hacer frente al pago de sus obligaciones tanto a corto como a largo plazo? Así, en esa parte de la izquierda tendremos los activos, el qué tengo como empresa. En el activo no corriente estarían los activos menos líquidos, como puede ser el edificio de oficinas de la compañía, y en la parte del activo corriente tendríamos esos activos más líquidos, los derechos de cobro sobre clientes, existencias, la tesorería, las inversiones que tiene la empresa a corto plazo. Es decir, en los activos, sean a largo o a corto plazo, siempre vamos a tener recursos de los que dispone la compañía para en el futuro generar un beneficio. Esos activos tienen que estar financiados bien por recursos propios, dinero que hemos puesto los socios, o bien por recursos ajenos, que sería el dinero que nos prestan las entidades financieras. Así hablaríamos del patrimonio neto, que serían los recursos propios, y del pasivo no corriente o el pasivo corriente, que serían las deudas que tenemos con entidades externas. Diferenciaremos entre corriente y no corriente en función del vencimiento de esas obligaciones. Estudiando el balance, podemos analizar la liquidez y la solvencia de una compañía. ¿Qué es la liquidez? La capacidad que tiene esa empresa para hacer frente al pago de sus obligaciones a corto plazo.
Profundizaremos más sobre todos los ratios que hay en la SPV, pero algunos de los más populares en cuanto a los indicadores de liquidez pueden ser, por ejemplo, el fondo de maniobra, esa diferencia entre activos y pasivos corrientes. Si es positivo, hablaremos de una situación de equilibrio financiero; si es negativo, hablaremos de una situación de desequilibrio financiero. O, por ejemplo, el ratio de caja. Podemos poner en relación el dinero que tiene la compañía en su cuenta corriente en el banco con lo que debe a corto plazo. Así, si tenemos un ratio de caja de 1 o superior a 1, nos vendría a decir que por cada euro que debemos a corto plazo, tenemos 1 euro en el banco o más de 1 euro para hacer frente al pago de nuestras obligaciones a corto plazo. Por lo tanto, tendríamos una situación óptima de liquidez. Si cambiamos el plazo y ya lo que queremos es analizar si la compañía puede hacer frente al pago de sus obligaciones a largo plazo, vamos a calcular ratios muy similares. Uno de mis favoritos por su sencillez es ese ratio en donde vemos cuál es la totalidad de las deudas o los fondos propios con relación al neto pasivo. Así, si el neto pasivo es 100 y el total de las deudas es 90, diremos que un 90% de la compañía es deuda. Es una compañía muy poco solvente, que está muy endeudada. Veremos algunos ratios más en la SPV. Eso por la parte del balance. Si nos vamos a la cuenta de resultados, analizamos la situación económica de la compañía. Aquí tenemos que responder a esta pregunta: ¿funciona la empresa? ¿Qué es una empresa que funciona? Pues una empresa que de forma recurrente es capaz de generar beneficios. Ya veis que es una cascada donde partimos de las ventas de la compañía, la penalizamos con los costes asociados a esas ventas, obtenemos el EBITDA, que es una métrica muy utilizada en el mundo anglosajón, que sería una aproximación al flujo de caja de la empresa, es decir, sería el beneficio antes de intereses, impuestos, apreciaciones y depreciaciones. Y si le restamos las amortizaciones, que solo tiene un impacto fiscal, minora el beneficio para que la compañía pague menos impuestos, aquí se recogería, por ejemplo, la depreciación del activo, pero que no tiene impacto en términos de caja, no supone una salida de dinero de la compañía, es cuando llegaríamos al EBIT, que es el beneficio antes de intereses e impuestos. Lo más normal es que todas las compañías estén endeudadas en mayor o menor medida, así que siempre tendrán que pagar unos intereses al banco. Penalizamos el EBIT con los intereses y ya llegamos al beneficio antes de impuestos. Si aquí hemos conseguido generar un beneficio, en función del país donde tribute la compañía, se le aplicará un determinado porcentaje en relación con el impuesto de sociedades y ya al final del todo tendremos el beneficio neto. Con ese beneficio la empresa puede decidir si reinvertirlo íntegramente en el negocio, si parte repartirlo vía dividendos entre sus accionistas y, por supuesto, una parte irá a la reserva legal, obligatoria, y otra parte a la reserva voluntaria. De la cuenta de resultados, lo más importante a la hora de analizarlo es ver que hay un crecimiento de los ingresos con respecto al ejercicio anterior, que crecen también los beneficios y, a ser posible, en una tasa mayor que los ingresos. Ahí es cuando hablamos de un crecimiento de calidad. Y por último, hay que comprobar que no aparezcan de forma recurrente resultados extraordinarios. Es decir, hay compañías que desde la primera línea están en pérdidas y después, fruto de una actividad que nada tiene que ver con su negocio, como por ejemplo vender un solar que habían comprado en su momento y ahora mismo no están utilizando, obtienen un beneficio positivo. Esto nos hace poner una bandera roja. Una compañía tiene que generar un beneficio neto fruto de su actividad recurrente, no de otras actividades que nada tienen que ver con su negocio, porque al final no siempre la compañía va a poder estar salvando los muebles cada vez que tenga pérdidas, deshaciéndose de activos no estratégicos pues, que tenía en su momento. Y por último, hemos visto el balance de situación, hemos visto la cuenta de resultados. Si utilizamos partidas que encontramos en el balance con partidas que encontramos en la cuenta de resultados, podemos calcular unos ratios muy importantes que son los ratios de rentabilidad. Esto nos va a hacer diferenciar a las buenas de las malas empresas. El primer ratio de rentabilidad, y el más popular, es el ROA, que viene a explicarnos la rentabilidad del negocio con independencia de cómo se financie. Aquí utilizaríamos en el numerador el beneficio antes de intereses e impuestos en relación con los activos totales. Pongo un ejemplo sencillo. Si nosotros compramos una casa por 100.000 euros y la alquilamos a 1.000 euros al mes, al final del año habremos obtenido 12.000 euros. La inversión que hemos realizado en ese activo es de 100.000, por lo tanto nos estaría dando una rentabilidad del 12%. Otro ratio, también muy popular, es la rentabilidad de los accionistas, que es el conocido como ROE. Aquí ya hablaríamos del beneficio neto en relación con el patrimonio neto, es decir,
cuánto hemos ganado los socios en relación con lo que hemos aportado. El ROE tiene un problema, y es que si la compañía está muy endeudada, el patrimonio neto va a ser muy pequeño, así que a nada que el beneficio sea mínimo, nos puede salir un ROE disparatado. Por eso es importante corroborar que el ROE va en consonancia con el ROA o también con este otro ratio, que es el ROCE, donde volveríamos a coger el beneficio antes de intereses e impuestos y lo dividiríamos entre el capital empleado. Es decir, ya no nos vale solo lo que hemos puesto los socios, sino lo que hemos puesto los socios y han puesto también entidades de crédito. Es una mejor métrica o más realista de la rentabilidad. El objetivo es que estos tres ratios vayan en consonancia y se mantengan constantes a lo largo del tiempo. Y hasta aquí esta masterclass de introducción al módulo Análisis de la Información Financiera. Profundizaremos en todos estos conceptos en la SPV. Muchas gracias a todos y un saludo.